No hay nada mejor que estar juntos, unidos en un mismo espíritu y en un solo corazón. Bienvenidos a la casa de Dios. Buenos días, amados hermanos y amigos que nos acompañan el día de hoy. A través de este medio continuamos en forma virtual realizando nuestras reuniones, nuestras reflexiones como comunidad. Le damos gracias al Señor que estemos hoy reunidos y como siempre llevando la palabra de Dios empezamos con la lectura de un salmo. Queremos leer el Salmo 67, los invitamos a que vayamos al Salmo 67, allí en la versión que tengan. Yo lo voy a leer de la Reina Valera 1960. Es un salmo donde nos invita el salmista a llevar el mensaje de las buenas nuevas de Dios. Es como si el salmista viajara unos años y viera difundirse el Evangelio a todas partes del mundo. Entonces es un salmo de exhortación para llevar las buenas nuevas de salvación. Yo lo invito, hermano, a que vayamos al Salmo 67 y a la lectura. Dice el salmo así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrese y gócese las naciones, porque juzgará los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Viendo este salmo podemos dar la lectura a Mateo 18, 19 y 20, donde Jesucristo nos dice a nosotros: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Démosle gracias al Señor esta mañana, porque es un privilegio que nosotros seamos parte de esas personas que llevamos y que infundimos las buenas nuevas, las sacamos al mundo, que conozcan las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Es un gozo para nosotros que Dios nos haga partícipes de este mandato, como lo dice el salmista, ¿no es cierto?, en el Salmo 67, y lo vemos aquí en Mateo 28, del 19 al 20. Yo lo invito entonces, amado hermano, que oremos para entrar a la presencia de Dios esta mañana y darle gracias por lo hermoso y maravilloso que es Él al permitirnos que nosotros seamos los que llevemos la palabra de Dios en estos tiempos. Amado Padre y Dios Altísimo, te damos gracias porque nos usas, Señor, porque somos las personas que tú usas, Señor, para llevar la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, Señor, a todos los lugares de la tierra. Padre, es un privilegio haber nosotros escuchado de ti, y ahora es un privilegio, Señor, y te agradecemos que nosotros seamos, Señor, esa luz, esos faros, Señor, llevando tu palabra, tal y como lo vio el salmista, Señor, y tal como tú nos dijiste en Mateo 28, Señor, que vayamos
y llevemos la palabra de Dios. Por eso hoy nos reunimos como congregación para alabarte, para glorificarte y en unidad del mismo espíritu poder estar en tu presencia y reflexionar con lo que tú hoy nos traes en tu palabra. Hemos orado, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Dios mío, te alabaré para siempre. Vamos, es tiempo de alabanza. Soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en esa cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas. En su nombre yo he vencido, libre soy, me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en esa cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas. Por su nombre yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, por su gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, por su gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre soy. siempre
Su Hijo único Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entre, vamos todos, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Disfrutemos la palabra de Dios. Paz y gozo, paz y gracia a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan en esta hora. El mensaje que quiero compartir con ustedes como iglesia y como también a los oyentes que nos escuchan son cuatro pilares fundamentales de la iglesia primitiva y de la iglesia de hoy. Con esos 4 pilares se desarrolló la iglesia naciente, la iglesia que nació hace cerca de 2000 años y hoy siguen vigentes, deben seguir vigentes, y por eso quiero mencionarlos específicamente como vida de la iglesia. Esto está basado en la cita bíblica que está en Hechos capítulo 2 versículo 42. Hechos 2 versículo 42, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así se desarrolló, así creció la iglesia primitiva, esa iglesia naciente, en esa actitud y en esa actividad, en esos hechos de perseverar, de ser continuos en estudiar, en escudriñar la doctrina de los apóstoles, en tener comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar. Señor, yo te ruego que esta palabra que compartimos en este tiempo se anide, se grabe, se fortalezca y se cumpla en nuestras vidas. Sea fuerte en nuestros corazones. Ayúdanos a comprenderla y a ponerla en práctica
Esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El libro de Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por el apóstol, que fue, bueno, él no es considerado apóstol, que fue escrito por Lucas, el médico amado, es un libro precioso porque podemos allí aprender de la historia de la iglesia, la cual tiene que enseñar, nos enseña mucho. Aprender historia, últimamente le he cogido mucho amor a la historia, no solamente la historia que puedo aprender a través de la Biblia, sino la historia en los textos históricos. Por eso ahorita también leo, escucho a personajes que nos hablan de historia, nos ayuda a comprender el presente y a retener y a practicar lo que es importante en los días de hoy. Y como dicen algunos, para no repetir los errores del pasado. Este libro de los Hechos, que es tan precioso como el médico amado Lucas, es tan riguroso, es tan juicioso en la investigación, y con la guía del Espíritu Santo, con la inspiración del Espíritu Santo, escribe un libro tan organizado. Allí se une la meticulosidad de Lucas, lo ordenado, lo inteligente, lo estudioso, lo bien documentado, con lo inspirado, para brindarnos un contenido que nos inspira, que nos fortalece y que nos ayuda a entender lo que es la iglesia, la prioridad de la iglesia. Y vemos así, para antes de llegar a lo que queremos estudiar en el día de hoy, como en el capítulo 1, ¿sí? Comienza diciendo: oh Teófilo, cuando le escribe Lucas al amigo Teófilo, hablé en el primer tratado acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. Y dice aquí en el capítulo 1, en los primeros versículos, dice: se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, pruebas que no admiten duda. Se les apareció durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Luego él asciende y le dicen los ángeles que aparecen cuando el Señor Jesús asciende. Sí, el Señor Jesús asciende a los 40 días después de su resurrección, y esos ángeles le dicen a los testigos de ese momento: ¿qué hacen allí mirando, varones Galileos? ¿Por qué miran al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo, también descenderá en los cielos. Luego nos muestran la sucesión de Judas, ¿verdad? Para que se cumplieran las escrituras. Matías. Luego en el capítulo 2 nos comienza a hablar de la venida del Espíritu Santo, del cumplimiento de esa promesa, de cómo se derramó el Espíritu Santo a todos sus discípulos que estaban allí presentes y que habían esperado ese momento. Y en medio de eso, que coincidía con la fiesta de Pentecostés, que había tantos judíos, tantos varones judíos de diferentes partes del mundo de la época, de Asia Menor, de la parte de Europa,
todos los países, todos los que tenían diferentes idiomas, estaban reunidos en esa fiesta. Y allí desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos y comienza el primer gran mensaje, el discurso de predicación del apóstol Pedro, y se convierten a Jesús por el mensaje del Evangelio. Se convierten cerca de 3,000 personas. Esas personas creyeron que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo que es el Mesías, que Jesucristo es el que vino a morir y a salvar el mundo, que Jesucristo resucitó, que era ese Salvador, ese profeta anunciado desde la antigüedad para la salvación de Israel y para la salvación de la humanidad. Esa gente ya convertida a la fe como hijos de Dios, como pueblo de Dios, preguntaron: ¿y ahora qué haremos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les dijo: arrepiéntanse, conviértanse de sus pecados y abandonen esa generación perversa. Y bautícense cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, de ese que habían rechazado poco antes. Bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Estos vinieron a ser los nuevos creyentes que juntamente con los discípulos constituyeron esa iglesia naciente, esa iglesia primitiva. Un poco después, Pedro vuelve a lanzar la atarraya de la predicación y se convierten 5,000 personas más. No habría ningún templo en el día de hoy para albergar para esta cantidad de personas. Pero la iglesia no nació reuniéndose en grandes templos, ¿sí? Sino que aquí, como dice las Escrituras, dicen que ellos comenzaron a reunirse en las casas, ¿sí? Comenzaron a reunirse en las casas. Dice que el mensaje era predicado, dice en el versículo capítulo 2, versículo 39 del libro de Hechos: para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, judíos y no judíos. Dice: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces ellos creyeron, ellos se arrepintieron, ellos creyeron en este mensaje del Evangelio y seguidamente se bautizaron. ¿Quiénes se bautizaron? Los que creyeron en el Evangelio, los que creyeron en la buena noticia de que Jesucristo es el Hijo de Dios, varón aprobado por Dios para la salvación de la humanidad. Y los que recibieron su palabra, luego de ser bautizados, se añadieron, vinieron a constituir la iglesia aquel día como 3,000 personas. Y aquí llegamos al versículo lema de este mensaje, el versículo 42, Hechos 2, 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona,
y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se reunían en el templo y en las casas. A mí me fascina mucho esto también de reunirse en las casas. Esta vida de estos 4 aspectos de compartir la sana doctrina, de tener coinonía o compañerismo o comunión los unos con los otros, de compartir el pan y de compartir las oraciones. Quiero hacer énfasis en estas 4 cosas que quiero también para el día de hoy, que la comunidad cristiana El Camino y que todas las personas que nos escuchan pudiéramos practicar. Vamos a comenzar por la primera. Compartir la sana doctrina. Compartir la doctrina apostólica. La sana doctrina es la doctrina apostólica. Hoy día resulta complicado, difícil reunirse, sería imposible si nos reuniéramos para hablar del uno de una doctrina y el otro de otro tipo de enseñanza, de otro tipo de conocimiento y de enseñanzas tergiversadas, de evoluciones torcidas de la enseñanza inicial, por lo cual es adecuado, es propio decir que lo que nosotros queremos compartir, queremos estudiar, es esa sana doctrina, es la doctrina apostólica. ¿Y cuál es esa doctrina apostólica? Pues es la doctrina que enseñó el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Veamos cómo dice en la primera carta de Juan, la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, los primeros 4 versículos, dicen: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al Señor Jesús, tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso es lo que anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que la doctrina apostólica es lo que ellos, los apóstoles, vieron, oyeron, palparon y aún podemos decir que el mismo Juan que escribe aquí esta parte, ¿sí?, pudo colocar sus oídos, su cara sobre el pecho del Señor Jesús. Ellos palparon al Señor Jesús. Ellos fueron testigos directos
de las enseñanzas, de los milagros, de los consejos, de las historias, en ese levantarse, en ese acostarse, en ese transitar durante cerca de 3 años intensos de grandes y fundamentales enseñanzas, que no solamente fueron cosas escuchadas, sino cosas vistas, cosas experimentadas. Y lo mismo dijo Pedro también, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo mismo dijo también Pedro y todos los que escribieron los evangelios y todos aquí los que escriben. En el caso de Lucas, no fue un apóstol, pero fue una persona que investigó detalladamente, ¿sí? Detalladamente, y que perfectamente coincide con los evangelios. Y como dice también cuando Lucas escribe esto, ya se lo dijo allí a Teófilo en el libro de Hechos, pero en el Evangelio de Lucas nos muestra lo detallista que es Lucas para escribir, lo investigador, lo acucioso que es. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, esto dice Lucas, el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, para que conozcas bien la verdad. Y eso que le escribió a Teófilo, lo hemos recibido nosotros también. También cuando dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 11, cuando habla de la cena del Señor, de la Santa Cena, y dice, porque yo también recibí lo que ahora les enseño. Así que la doctrina apostólica es un testimonio que se va entregando y que va pasando desde el Señor Jesucristo a los apóstoles, a los discípulos, y de allí de generación en generación, pero que luego es plasmada en la Biblia, en las Escrituras, de lo que fue dicho, escrito, anunciado, con las verdades básicas, fundamentales, dadas por el Señor Jesucristo. Con los énfasis, con las cosas primarias, con los énfasis primarios. Y esto comenzó a enseñarse en la iglesia primitiva. Los mismos apóstoles eran maestros, eran pastores, eran evangelistas, ¿sí? eran maestros de la palabra. Y así esa iglesia fue afirmada. Luego esa iglesia fue perseguida y esa iglesia se extendió desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese mensaje nos llegó a nosotros el día de hoy. Hoy nosotros queremos perseverar, escudriñar, estudiar en las reuniones, en la predicación desde el templo, en la predicación ahora desde estos servicios virtuales,
en las reuniones que hacemos, también cuando se convoca la iglesia, en las reuniones en las casas y cuando también animamos para que también la iglesia crezca desde la enseñanza que los padres dan a los hijos en sus casas, convirtiendo sus casas en altares de oración. Y cuando también, ya lo hemos hecho en el pasado, se abren las casas para enseñar la Biblia, para enseñar la palabra de Dios con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de trabajo, para enseñar esa doctrina apostólica. Vamos entonces al segundo punto, que es que tenían comunión los unos con los otros. La comunión es tener cosas en común. Y no cualquier cosa, cosas fundamentales. Tenemos comunión, la primera comunión, como lo decía aquí el apóstol Juan en la primera carta de Juan. La primera comunión era compartiendo la misma fe. Lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían palpado sus manos tocante al verbo de vida, eso compartían con los demás para tener comunión los unos con los otros. Entonces tenían esa comunión de tener un solo Dios y Padre, un solo Señor y Salvador, un mismo Espíritu, una misma esperanza, ¿sí? Un mismo bautismo, todas estas cosas para poder tener comunión. Pero esa comunión se ejercita con el amor, en el amor que tengamos los unos con los otros. Cuando nos preocupamos, cuando nos duele lo que le duele al hermano, al amigo, cuando nos alegramos con lo que se alegra el amigo y a través de la comunicación, del diálogo, del escucharnos, podemos enterarnos de lo que le está pasando al otro. Y esas reuniones que tenían en las casas, en el templo que tenían, permitían que se pudieran conocer. No como diálogos de chisme, sino que había un verdadero interés, una verdadera preocupación, porque el mismo amor a Dios y el mismo amor de Dios que había llenado sus corazones, también hacía que hubiera una preocupación, un amor sincero, no fingido, de los unos por los otros. En ese escenario se daba esa comunión de compartir ese tiempo. Hoy, digamos que en esta época que estamos viviendo, se ha dado esa interrupción física porque hemos estado distanciados. En el mes de noviembre y diciembre tuvimos un acercamiento de algunos hermanos y fue precioso. Ahorita que tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de ellos, algunos más que otros, dijeron, oiga, a mí me importa, me interesa, me hace mucha falta verme de cerca con los hermanos. Y bueno, yo creo que es cierto. Sin embargo, esa comunión no la hemos perdido en el sentido que hemos podido vernos a través de estos medios virtuales. Pero ese problema que no lo tuvo la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tuvo esa comunión de verse los unos cerca, de compartir el pan en sus casas. Y hoy yo creo que vamos a volver a encontrarnos pronto. También espero ese día. Quizás estamos hablando de comenzar a reunirnos en una transición de que por lo menos podamos reunirnos una vez al mes con todas las medidas de seguridad, que para mí son las mejores medidas en estos tiempos de pandemia, mientras se acaba
del todo. Pero ya tendremos el gozo y la dicha también de compartir ese espacio en el templo y en las casas. Entonces, esa comunión es poder tener en común todas las cosas. Y esto habla también de compartir en la necesidad que pueden tener algunos que no tienen trabajo, que tienen escasez. Dice que acá a nadie le faltaba nada porque el que tenía suplía al que no tenía, de tal manera que a nadie le sobraba ni a nadie le faltaba. Y hoy día debiéramos buscar la manera de preocuparnos por los hermanos que padecen necesidad y aún extendernos si nos es posible de poder también compartir con otras personas para que conozcan el amor de Cristo. Entonces ese era lo segundo, tenían compañerismo, comunión, koinonía los unos con los otros. Lo tercero era el partimiento del pan. Compartían el pan. Qué bonito es poder compartir un plato de comida, poder invitar. En estos tiempos ha sido difícil, pero creo que con todo el cuidado lo podemos hacer. Y que esas reuniones alrededor de la mesa y en las casas sean para la mutua edificación, para la edificación mutua. Que todo lo que hablemos en estos espacios edifique nuestras vidas y fortalezca nuestra fe. Y podemos variar. Algunas personas nos han enseñado, algunos hermanos, que tienen una lista para invitar a su casa y hoy invitan a uno, este domingo invitan a una persona, el otro domingo invitan a otro y el otro a otro, y así se va variando. Y podemos compartir el pan los unos con los otros. Y el cuarto es, compartían las oraciones. Compartían las oraciones. Precisamente cuando tenemos koinonía, compañerismo, comunión, cuando compartimos el pan, nos podemos enterar y de una manera más cercana, sin pena, con más facilidad, podemos compartir las necesidades y orar por las necesidades que estamos pasando. Nuestra fe se fortalece porque vemos que en eso que estamos orando y que estamos compartiendo esas necesidades, vemos la mano de Dios actuar. Estoy gratamente animado, motivado por el grupo de las mujeres de la iglesia que están compartiendo sus oraciones, sus necesidades. Veo cómo están creciendo, cómo están fluyendo, cómo están creciendo y lo están haciendo a través del chat. Pero ha sido un bonito ejemplo. Yo creo que también los hombres deberíamos crecer en esto. Estamos más alejados, pero la palabra aquí nos enseña que debemos tener comunión, que debemos tener compañerismo, que debemos compartir el pan, que debemos compartir la sana doctrina y que debemos orar los unos por los otros. Es un bonito ejemplo que estamos recibiendo de parte de las mujeres de la iglesia, que ellas están reunidas como grupo de mujeres de la iglesia y están recogiendo todas las oraciones. Compartían las oraciones. ¿Qué cosas tan sencillas? Compartir la sana doctrina, compartir el tiempo, tener comunión los unos con los otros, compartir el pan y compartir las oraciones. Y dice que de esta manera el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. Los pastores de la iglesia tenemos para esta nueva etapa, en este año que comenzamos, fortalecer las iglesias en casas con esta misma
con este mismo lema de Hechos 2:42. Hechos 2:42. Perseverar en la sana doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que lo aprendas de memoria. Que pongamos en práctica en esto. Que las personas que no conocen al Señor, cuando vean nuestro amor de los unos por los otros, cuando vemos que oramos, que nos amamos, sean animados a tener lo que nosotros tenemos. Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y en medio de este ambiente del Espíritu, de hacer estas cosas, el Señor se va a manifestar con grandes señales. Y muchos más serán añadidos para que sean salvos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que cese todo egoísmo, todo egocentrismo, que podamos amarnos, preocuparnos los unos por los otros, y rogamos al Señor que muchos más le conozcan, que muchos más lo conozcan, que vengan al conocimiento de la verdad, conozcan esa sana doctrina y sean salvos. Oremos. Padre Celestial, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por tu palabra y te ruego, Señor, que nos ayudes a poner en práctica, que podamos compartir la sana doctrina, enseñarla, podamos darla a conocer. La mies es mucha, los obreros son pocos, y rogamos porque cada hijo tuyo sea capacitado para compartir tu palabra, para compartir tu testimonio, Señor, para que seamos testigos tuyos hasta lo último de la tierra. Rogamos porque podamos por teléfono, por presencialmente, como tú lo permitas, enterarnos, acompañarnos los unos con los otros y podamos compartir un pan y podamos orar los unos por los otros. Bendice a tu iglesia y que la iglesia pueda sanar esta tierra y mitigar el dolor en las naciones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque nuestros niños son en sí mismo una riqueza para la humanidad y también para la iglesia. Oremos por los niños de la congregación. Buenos días, hermanos. Hoy quiero compartir un pasaje de las Escrituras en Efesios capítulo 6, versículos 1 y 4. Voy a leerlo en la versión Reina Valera de 1960. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Importante recordar este mensaje de las Escrituras en el Nuevo Testamento. Para los hijos, ese mandamiento con promesa de honrar a padre y madre, pero también a los padres, esa responsabilidad de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, como sacerdotes en nuestros hogares, cumplir lo que está en su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, Dios amado, hoy venimos ante tu presencia para orar por nuestros jóvenes y niños, especialmente en nuestra comunidad Cristiana El Camino. Ellos son muy especiales, no solo para nosotros, sino para tu reino aquí en la tierra. Hoy proclamamos a una sola voz para que su vida sea resguardada por tu mano poderosa. Te pedimos por su integridad espiritual, que el maligno no pueda dañar sus mentes y sus corazones, especialmente en estos momentos de pandemia. Te pedimos, oh Padre Santo, que ellos puedan discernir, que tú puedas darles ese discernimiento espiritual
en el uso de estas herramientas virtuales, de internet, en sus labores diarias de estudio para lo que es correcto y lo que no lo es, lo que te agrada y lo que no te agrada, Padre Santo. Que desde pequeños te alaben, que a esta edad sean tocados por tu Santo Espíritu y puedan recibir la llenura de tu Espíritu Santo. Amado Dios, cuida su entrada y su salida, que un día sean hombres y mujeres de bien. Hoy entregamos sus vidas en tus manos. También pedimos por familias temerosas de tu palabra, Padre Santo, temerosas de ti, que como padres podamos instruirlos en los caminos del Evangelio. Pedimos sabiduría para que en todo momento, Padre Santo, puedan descubrir el propósito que tú tienes para sus vidas y se encaminen sabiamente y puedan cumplir ese propósito en ellos, Padre Santo. Te pedimos también por el desarrollo de esos dones y ministerios que tú decidas, oh Padre Santo, poner en sus vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Oremos por nuestros hermanos misioneros. Buenos días, hermanos. Antes de orar por nuestros misioneros, quiero leer un pasaje de las Escrituras, el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 37 y 38. Voy a leerlo en la versión Reina Valera 1960. Dice así: entonces dijo a sus discípulos, refiriéndose a Jesús: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces vemos la recomendación que el Señor les hace a sus discípulos es que pidan al Dios Padre obreros para la mies. Jesús sabía que sus 12 discípulos no eran suficientes. Estaba también visualizando a aquellos que hasta el día de hoy se dedican a tal tarea. Qué hermoso es saber que todos estamos dentro de ese equipo tan selecto de seres de luz que tenemos la misión de alumbrar el camino a otros. Qué recurso más importante también, el cual Jesús hace mención en el versículo 38, como lo es la oración. La importancia de orar a nuestro Dios para que envíe más obreros a cumplir la misión encomendada. Oremos. Padre Santo, queremos dar gracias esta mañana. Te queremos también poner en tus manos hoy en día la necesidad de obreros, la cual es grande, Padre Santo. La necesidad de predicar el Evangelio es inmensa, pero muy pocas personas están dispuestas a esforzarse por llevar este mensaje hasta las almas necesitadas, especialmente cuando hay que salir de la comodidad de nuestros hogares, de nuestras ciudades. Por eso le pedimos esta mañana una bendición muy especial por nuestros hermanos misioneros de la comunidad cristiana El Camino, que apoyamos no solamente con nuestros diezmos y ofrendas, sino también con nuestras oraciones, oh Padre Santo, todos los lugares alejados de nuestra geografía colombiana, oh Padre Santo, pero también fuera del país. Te pedimos especialmente por ellos. Jesús, así como Jesús les decía a sus discípulos que era necesario rogar y clamar con lágrimas y gran fervor a Dios el milagro para que levante obreros comprometidos como nuestros hermanos misioneros, dispuestos a pagar el precio del servicio para saber guiar a todas estas personas, oh Padre Santo, que no te conocen por el camino de santidad. Esto, oh Padre Santo, debe ser una prioridad en nuestras vidas, ya que hasta el momento de hoy sigue siendo una realidad en nuestro tiempo, así como en el tiempo, Padre Santo, que estuvo tu Hijo amado aquí en la tierra. Esa necesidad y esa verdad, oh Padre Santo, de pedir por más obreros, porque la mies es mucho, Padre Santo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Iglesia, por acompañarnos una vez más en nuestro servicio virtual. Y no olvides, todo lo que sube a Dios en forma de oraciones, baja a nosotros en forma de bendiciones. Hasta la próxima.
Gracias por compartir con nosotros esta mañana la reflexión. Le damos gracias al Señor porque podemos escuchar la palabra del Señor por estos medios. Los invitamos allí desde sus hogares a que continúen con nosotros. Sabemos que hoy vamos a tener nuestra asamblea. Empezará 1 de la tarde y los esperamos. Esperamos a las personas que tienen la membresía de la comunidad, ¿no es cierto? Yo sé que les llegó por correo, por Noticias SC, el link para que nos podamos conectar más tarde, 1 de la tarde, hoy domingo. Los esperamos y le damos gracias al Señor por esta mañana y para poder compartir la palabra de Dios. Como siempre, a través de la bendición sacerdotal que está en Números 6, del 24 al 26, nos despedimos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer el rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Nos vemos 1 de la tarde hoy. Bendiciones.